Ok. No se grabará, decía. Ahí está. La grabación se ha iniciado. Muy bien, chicos. Pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Gracias. Siempre tengo la incertidumbre. Vamos a continuar, chicos, con lo de diseño factorial, lo que empezamos a ver el día lunes. Habíamos llegado, si mal no recuerdo, hasta la actividad, ¿ok? Habíamos llegado, yo ya les había programado la actividad y les había dicho que por favor la entreguen el lunes, ¿ok? Miren, para que no se haga complicada la actividad, les voy a pedir que hagan el punto 1 completo, ¿sí? Y del punto 2 les voy a pedir que hagan nada más lo primero, ¿sale? Que hagan nada más el primero y del punto 3 el primero también. Les voy a revisar repito, del primer punto hay que hacer todo, ¿sí? El efecto principal es lo que veremos hoy de cada factor. Del punto número 2 van a ser el primer inciso, esto de AB. Se los voy a volver a explicar ahorita al final, ¿sale? Y del problema 3, hagan el primer inciso también, para que no se les haga muy largo, ¿sale? Se puede poner muy difícil el cálculo. No difícil, pero no tiene caso tampoco que hagan muchas cuentas. La idea se aprende fácil. La idea se aprende fácil y realmente no hay necesidad de hacer tantas cuentas, es la verdad. Bueno, lo voy a repetir y lo voy a escribir ahí en la actividad, pero al final de la clase. Vamos a continuar con la clase. El día de hoy veremos precisamente cálculo de los efectos principales, que es lo que necesitamos ver para que puedan contestar el punto 1 y el punto 2 de la actividad. Bueno, el punto 1, el problema 1, ¿sí? ¿Qué cosas son los efectos principales? Vamos a leer. El efecto medio de un factor sobre una variable de respuesta se denomina efecto principal. Para cada factor, su efecto principal se calcula como el promedio de las diferencias cuando todos los demás factores se mantienen constantes. Esto que acabo de leer es la definición y la forma en la que se debe calcular el efecto principal. ¿Ok? En estos 5 renglones está su definición y una forma de calcular dicho efecto. Sin embargo, vamos a procurar calcular el efecto principal como lo dice aquí en estos últimos 2 renglones. También se obtiene como el promedio de los positivos menos el promedio de los negativos. Esta es la forma más eficiente de calcular el efecto principal, ¿ok? Entonces, vamos a ver las dos formas, pero vamos a preferir esta, porque es fácil, es más eficiente, sí, es fácil de recordar. El promedio de los positivos menos el promedio de los negativos, ¿ok? Bueno, ¿qué cosa es el efecto principal? Aquí está la definición. Me dice que es el efecto medio. Vaya, es una manera de medir qué tanto influye un factor sobre una variable de respuesta. Por ejemplo, en el caso del rendimiento, en el primer ejemplo que vimos, en el diseño 2 a la 3, ¿ok? Yo puedo estar interesado en cuál es el efecto que tiene la temperatura, ¿sí? ¿Cuál será el efecto que tiene la temperatura sobre el rendimiento? Era un rendimiento, ¿sale? Y eso es el efecto principal. Es el efecto que tiene cada factor sobre la variable de respuesta. Y ya si queremos refinar más la definición, pues decimos es el efecto medio, ¿ok? Porque como es algo variable, a veces tiene un efecto grande, a veces uno pequeño, y por eso al final del día lo que nos interesa es saber el efecto medio,
como podrán imaginarlo. Hagamos un ejemplo. Precisamente vamos a calcular los efectos principales del diseño 2 a la 3. Es lo que me está pidiendo, ¿sale? Es lo que vamos a hacer en este momento. Nada más que quiero tener aquí, me gustaría tener ambos. Voy a abrir el mismo PDF, pero con otro visor. Y lo vamos a poner en una ventana, ¿sale? Y vamos a tener... Este es el ejemplo del que estamos hablando, ¿sí? Y aquí mismo voy a poner las diapositivas. Aquí. Listo. Entonces son las mismas diapositivas en ambos casos, ¿sale? Pero aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos el cuadro. Perdón, aquí está el ejercicio, ¿verdad? Y de este lado tenemos el cuadro que necesitamos para calcular el efecto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Creo que ahí se ve muy bien. Entonces, calculemos el efecto principal. Les voy a explicar cómo calcularlo de la primera manera, porque si bien no es la más eficiente, si bien la primera forma de calcularlo no es la más eficiente, es lejos la más pedagógica, ¿sí? Es lejos la que más claro nos deja qué es el efecto principal, qué es lo que estamos midiendo. Me está diciendo aquí, se calcula, aquí estamos, se calcula como el promedio de las diferencias cuando todos los demás factores se mantienen constantes. Entonces, vamos a calcular el efecto principal de la temperatura. Por ahí vamos a empezar. Vamos a calcular el efecto principal de la temperatura y vamos a respetar esta definición. Fíjense bien. Observen por favor, en los primeros dos renglones. Quiero que se concentren en los primeros dos renglones. Observen que en el primer renglón la temperatura está en su nivel bajo y en el segundo está en su nivel alto. Sin embargo, los otros dos factores permanecen iguales. Concentración y catalizador permanecen iguales. Por lo tanto, el cambio en el rendimiento, este cambio que estamos observando aquí, podemos atribuirlo a la temperatura, ¿ok? Podemos decir que pasamos de 60 a 72 debido a que la temperatura pasó de su nivel negativo a su nivel positivo. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto estamos aumentando el rendimiento? ¿En cuánto estamos aumentando el rendimiento? Por aumentar la temperatura. 12. 12. Es correcto. Anotamos el 12 por ahí en alguna parte, ¿sí? Anotamos el 12 en alguna parte. Voy a abrir aquí un terminal. Espero no confundirlos con tantas ventanas abiertas. Y vamos a abrir R aquí. Y nada más estoy abriendo R como un bloc de notas, ¿ok? Nada más vamos a anotar lo que vamos obteniendo aquí, ¿sale? Tenemos como primera diferencia, era 72. Voy a poner un paréntesis, ahorita va a quedar claro por qué. Sería 72 menos 60. 72 menos 60. Vamos a poner un comentario. Este es el primer efecto. Es la primera parte donde medimos el efecto de la temperatura, ¿ok? Y vamos a ver en qué otro lado podemos medir ese efecto. Vámonos al renglón 3 y 4. Nos vamos al renglón 3 y 4. ¿Sale? Observen que ocurre lo mismo. El único factor que cambia, que pasa de menos a más, es la temperatura, mientras que los otros dos factores, la concentración
queda igual, no hay cambios. Y el catalizador también queda igual, no hay cambios. Por lo tanto, podemos atribuir al cambio en la temperatura el cambio en el rendimiento que estamos observando aquí. Estamos pasando de 54 a 68. Entonces, vamos a poner también, aquí voy a hacer la operación. Esto puede ser confuso. Voy a usar R como calculadora que pueden ver ustedes. Este sería el primero, un 12, el primer aumento. Y el segundo sería un 68 menos un 54, lo cual me da un 14. Vamos a continuar. Observen que en el renglón, este es el quinto y sexto, ¿sí? Observen que en los renglones 5 y 6 tenemos el mismo caso. La temperatura cambia, pero la concentración queda igual y el catalizador también. Por lo tanto, podemos atribuir el cambio en el rendimiento al cambio en la temperatura. Estamos pasando de 52 a 83. Entonces estamos observando un aumento de 83 menos 52, ¿verdad? Lo cual me da un 31. Aquí tenemos un aumento interesante. Y por último, vámonos a los últimos dos renglones, donde se repite la misma situación. El único que cambia es la temperatura, concentración y catalizador quedan igual. Por lo tanto, el cambio en el rendimiento que estoy observando se lo puedo atribuir al cambio en la temperatura. Estamos pasando de un rendimiento de 45 a uno de 80. Estamos observando un aumento de 45 unidades. Entonces, chicos, esto es el efecto principal. Esto es el efecto principal. Es el promedio de los aumentos. Vamos a promediar estos aumentos. Sería 12 más 14 más 31 más 35. ¿Cuál es el promedio de estas cantidades? Bueno, vamos a dividir entre 4 estos aumentos. Y aquí tenemos un 23, ¿ok? Aquí tenemos un 23. Este sería el efecto principal. ¿Qué quiere decir ese 23? Que quede muy claro. Es que la interpretación lo es todo, en serio. 23 es el aumento promedio, en el rendimiento cuando la temperatura pasa de menos a más. Eso es lo que significa el 23. Es el aumento promedio en la temperatura es el aumento promedio en el rendimiento cuando la temperatura pasa de menos a más. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Queda claro? Díganme, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Excelente, excelente. Entonces vamos a ver, déjenme ver aquí una cosa. Déjenme ver. Sí, aquí estaba el ejemplo y aquí está la respuesta, ¿sí? Aquí se las estoy mostrando. Aquí tenemos la primera fórmula, ¿sí? O sea, el primer método por observación directa. Lo estoy poniendo en las diapositivas. Aquí déjenme poner ya la presentación. Esto es lo que acabamos de hacer. Es lo que acabamos de hacer, ¿sale? Primero era Y2 menos Y1, luego Y4 menos Y3, luego Y6 menos Y5 y finalmente Y8 menos Y7. Y había que sumar todas esas diferencias y dividirlas entre 4. Es justo lo que acabamos de hacer. Lo hice en R, pero es justo lo que acabamos de hacer. Estas son las cantidades que promediamos. Y este fue nuestro resultado, ¿sale? Entonces, en esta diapositiva está lo que yo hice en R. Pero hay otra forma de hacerlo. Yo les explico la manera directa porque tiene un valor pedagógico y es la que deja más claro
qué significa el efecto principal. Pero hay una manera más eficiente. Vamos a llamarle a esta forma fórmula. Vamos a resolverlo por fórmula. Vamos a calcular el efecto por fórmula. Y esta va a ser la fórmula. Hay que aprenderse de memoria esta fórmula, ¿sí? No creo estar pidiéndoles nada del otro mundo. Esta es la otra forma, chicos. Esta es la otra forma de calcular el efecto principal. Es utilizando esta fórmula, el promedio de los positivos menos el promedio de los negativos. ¿Sale? Déjenme ver si puedo poner aquí en la diapositiva. Pero se pone grandote, no sé por qué. Bueno, no tuvo mucho caso lo que hice. Bueno. Estoy aquí con lo de fórmula, ¿sale? ¿Y cómo uso esta fórmula? Les voy a mostrar. Básicamente, los que son positivos, le voy a calcular su promedio. ¿Y a qué me refiero con los que son positivos? Bueno, si estamos con la temperatura, los positivos van a ser aquellos rendimientos cuya temperatura es positiva. Por ejemplo, el 72. El 72 es un rendimiento, es un rendimiento positivo, como lo es también el 68, porque la temperatura, ¿sí?, es positiva en ese caso. El 83 también es positivo porque su temperatura correspondiente es positivo y finalmente el 80, ¿sale? Estos son los positivos y vamos a calcular su promedio. Aquí ya no lo tengo, aquí está. Son Y2, Y4, Y6 y Y8, ¿sale? Estos son los positivos. Y los negativos serían los restantes. Los negativos, por ejemplo, serían el 60, que tiene un nivel negativo en la temperatura. El 60 es Y1. Recuerden que Y es la forma en la que le llamamos a la variable de respuesta, en este caso el rendimiento, ¿sí? Y1, Y3. Y3 también tiene un nivel negativo en la temperatura. Y5 también un nivel negativo de temperatura y finalmente 45. Perdón, Y7, ¿sale? También tiene un nivel negativo de temperatura. Y estos son los valores, estos son los que les decía. El 72, el 68, el 83 y el 80 son los positivos. Y hay que restarle al promedio de los positivos, le vamos a restar, ¿sí?, el promedio de los negativos. Y los negativos son, habíamos dicho, 60, 54, 52 y 45, ¿sale? Esta es la manera más eficiente, pero no deja claro, ¿verdad?, qué es exactamente el efecto principal. De la otra forma, aunque sea más difícil, pues queda más claro cuál es la interpretación del efecto principal. Hacemos las operaciones, el promedio de los positivos me está dando 75.75 y el promedio de los negativos hay que restarle, ¿sí? Hay que restarle el promedio de los negativos, que viene siendo 52, 52.75, ¿sale? Y la diferencia, pues no me podía dar algo distinto, ¿sale? No me podía dar algo distinto. El efecto principal vuelve a ser 23. Es que no podía ser diferente, ¿sale? Esta manera es la que les recomiendo porque es una fórmula fácil y pues ¿quién no puede recordar una fórmula tan sencilla como esta? Promedio de los positivos menos el promedio de los negativos, ¿ok? Pero la otra también hay que razonarla, la primera que les había comentado. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Parece que no. Entonces, vamos a calcular ahora el efecto principal de la concentración. Lo voy a poner también en presentación.
A ver si puedo estar pasando de una a otra. Aquí está. Ahora vamos a calcular por fórmula el efecto de la concentración. Miren, aquí tenemos los datos. Ahora, este es nuestro factor, ¿ok? Este es el factor cuyo efecto principal deseamos calcular, la concentración. Vamos a ver, fíjense, esto es más difícil hacerlo por observación directa. Vean que la concentración pasa de menos a más del primer al tercer renglón. Aquí es donde hay un cambio, del primero al tercero, ¿sí? Y en ese primero y tercero, la temperatura queda igual y el catalizador también queda igual, queda en su nivel negativo. El único que cambia del primer al tercer renglón es la concentración. ¿Qué pasa con el rendimiento? ¿Qué pasa con el rendimiento cuando la concentración aumenta? Díganme ustedes. Disminuye. Disminuye. Estamos observando una disminución de 6 unidades. Estamos observando una disminución de 6 unidades, ¿ok? Entonces, por ahí podemos escribir el 6 y podemos seguir buscando. Por ejemplo, del segundo renglón al cuarto. Del segundo renglón al cuarto, la concentración cambia, pero la temperatura queda igual y el catalizador también queda igual, del segundo al cuarto, ¿sí? Pero aquí tenemos otra disminución. Otra vez está disminuyendo. Cuando la concentración aumenta, el rendimiento disminuye. En este caso fue en 4 unidades. Una disminución se representa con un número negativo, ¿sale? La primera fue menos 6, la segunda es menos 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Podemos calcular de esa manera el efecto principal de la concentración, ¿ok? Ya nada más nos quedaría del renglón 5 al 7. Del 5 al 7 tenemos una disminución de menos 7. Tenemos una disminución de menos 7 y del 6 al 8 tenemos menos 3. Entonces, haciéndolo en la calculadora tendría algo así como menos 6. Menos 6 menos 4 menos el tercero fue ¿verdad? Fue menos 7. Menos 7 menos, el último fue menos 3. Y la suma me da menos 20. Entre 4 obtengo un menos 5. ¿Sale? Entonces, esta sería la fórmula, así por observación directa. Esta sería la forma de calcular el efecto principal de la concentración. Es menos 5. Es menos 5. Quiere decir que conforme la concentración aumenta, el rendimiento disminuye en un promedio de 5 unidades, ¿ok? Esto es lo que podemos concluir. Sin embargo, es más fácil hacerlo con fórmula. Otra vez usamos el promedio de los positivos menos el promedio de los negativos. Y en el caso de la temperatura, de la concentración, los positivos son 54,68 y 45,80. No tiene caso poner esas Y, ¿verdad? Esto es lo que les decía, 54, 68, 45 y 80. Estos son los negativos. Y estos son los positivos. Y los negativos serían, pues los que quedan 60, 72, ¿sí? 60, 72 y 52, 83. 60, 72, 52, 83. Entonces realizamos las operaciones. El promedio de los positivos es 61,75 y le vamos a restar el de los negativos, que me da 66,75. Y el resultado no podía ser distinto, ¿sale? Es menos 5. Pero vamos a preferir hacerlo de esta manera, ¿ok? Utilizando la fórmula porque es más eficiente. Imaginen que no lo hacen con fórmula en la tarea.
Ahí nada más piénsenlo y verán que es fácil cometer un error, ¿ok? Pues ahí lo tienen, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Excelente. Les voy a pedir que ustedes calculen el efecto principal del catalizador. Uso la letra K para que no se confunda con la C de concentración, ¿ok? Vamos a calcular el efecto principal del catalizador. Les voy a dejar aquí ya la fórmula, hay que memorizarla. No podría ser más fácil, pero les voy a dejar aquí los datos para que ustedes calculen el efecto principal del catalizador, ¿ok? Mientras ustedes realizan ese cálculo, yo voy a tomar lista. Háganlo ustedes y ahorita lo vemos juntos. Listo. No sé si alguien ya calculó el efecto. Los espero, ¿eh? Profe, yo ya lo calculé, no sé si esté bien, pero a mí me da 0. Creo que puede ser 0, ¿sí? Bueno, a ver, 1.5. vamos a ver. Vamos a ver si... A mí me da 1.5. A mí Bueno, me dio 1.5. ok, A mí Igual también. 1.5. vamos a ver la respuesta. Vamos a ver, y aquí se va a saber si hay algún error. Miren, aquí puse lo de las Y, pero creo que sale sobrando, ¿sí? Pero estas son las positivas y estas son las negativas. Entonces, estos serían los positivos. 52, 83, son los primeros 4. Perdón, son los últimos 4, los últimos. 52, 83, 45, 80. Y los negativos serían los primeros. Serían 60, 72, 54, 68. Estos serían los negativos. Estaba fácil porque ahora sí estaban acomodados, por así decirlo. El promedio de los positivos me da 65. El de los negativos me da 63.5. Y el resultado sería 1.5. Esta es la respuesta, 1.5, ¿sale? Esto es lo que debe ser. A quien le dio 0, de seguro hubo un error por ahí, pero puede ser 0, ¿eh? 0 significa que el factor no tiene ningún efecto. Es lo que significaría que ese factor no tiene ningún efecto sobre la variable de respuesta. En este caso, sobre el rendimiento. Esa sería nuestra interpretación. En este caso tenemos un efecto pequeño. Tenemos un efecto, pero pequeño, ¿sí? 1.5. Yo me atrevo a pensar que ese efecto es estadísticamente igual a 0. Es estadísticamente igual a 0. Es lo que yo pienso, ¿sale? Es insignificante. Se debe al azar. Vaya, vaya. Se debe al azar, no al factor. Es lo que trato de decir. Pero para poder afirmarlo, pues tendría que hacer una prueba de hipótesis. Tendríamos que hacer una prueba de hipótesis. Si nos queda tiempo, siempre les digo esto. Si nos queda tiempo al final del curso, vemos esa prueba.
pero dudo mucho porque cuando eran clases físicas no nos quedaba tiempo. Y en estas clases que son más cortas, pues yo creo que menos probable es que nos quede tiempo. Pero sepan, ¿sí? Sépanlo. Con una prueba de hipótesis podemos saber si esto es realmente distinto de 0 o no. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Excelente. Entonces, vamos a continuar. Vamos a calcular el efecto principal del diseño 2 a la 2. Vamos a recordar el diseño 2 a la 2. Es este de aquí. ¿Cómo calcular el efecto principal cuando tenemos réplicas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes? Tomar como valor de rendimiento el promedio de las réplicas. Correcto. Así de fácil. Para calcular el efecto principal, cuando hay réplicas, pues vamos a calcular el promedio de las réplicas, ¿ok? Vamos a calcular el promedio de estas réplicas, ¿sale? Es lo que tenemos aquí. Aquí está aclarado. Por cierto, me falta actualizar las diapositivas. ¿Están viendo diapositivas distintas a las que subí? Porque pues yo las actualizo cada semestre, ¿ok? Pronto voy a subir estas diapositivas. Pronto las voy a subir, pero puede ser mañana o a más tardar la otra semana. Bueno, como decía su compañero, había que calcular el promedio. Tendríamos que calcular el promedio de las réplicas de cada renglón, ¿ok? Aquí ya se los presento por brevedad, ¿sale? Estos quedaron fracciones. Aquí pueden usar 26 y 2 tercios. Aquí pueden usar 33 y 1 tercio. Si así lo desean y son hábiles en la calculadora, ¿ok? Las otras sí quedaron enteras, 20 y 30. Y listo. Para calcular el efecto principal de A, pues tendríamos que calcular el promedio de 33 un tercio, 33 un tercio y 30. Calculamos ese promedio y le restamos el promedio de 26 y 2 tercios y 20, ¿sale? Aquí lo tenemos. Para el de A. Para el de A tendríamos esto que les decía, ¿ok? A ver, déjenme ver si aquí de una vez nos puede servir esto. Aquí lo tenemos, ¿ok? El de A son, los positivos son estas cantidades y el negativo son el primero y el tercero, ¿sale? Ahora hay que, ojo, esto siempre es un error que les veo cometer, ¿eh? Siempre dividen entre 4, aunque el diseño sea 2 a la 2 o aunque el diseño sea 2 a la 4, siempre los veo dividir entre 4, como en el primer ejemplo. Ojo, es el promedio. En este caso había que dividir entre 2. Y en el caso de la actividad, se divide entre otra cantidad, ni entre 2 ni entre 4, ¿sí? Ahí ustedes van a ver entre cuánto hay que dividir. Y este sería el promedio de los positivos. Y hay que restarle el de los negativos. Y ya por todo tenemos 8.33. A es la concentración también en este caso, ¿sí? Entonces, cuando A pasa de menos a más, la concentración aumenta en un promedio de 8.33 unidades. Esta sería nuestra conclusión. Pero no les voy a revisar eso, ¿eh? No les voy a revisar la interpretación. Únicamente les voy a revisar que esté bien el efecto principal, el número. Pero no les voy a pedir que pongan ahí interpretación, no se las voy a revisar, ¿ok? Para simplificar el proceso de revisar. Pero hay que saber interpretar. Recuerden, si saben calcular el número y no saben interpretarlo, pues es como no saber calcular el número realmente, ¿sale? Vamos con el de B. A ver,
¿Cómo tendríamos en el caso de B? Sería el promedio de 20 y 30, ¿verdad? Menos el promedio de 26 2/3 y de 33 1/3. Este sería, ¿qué pasó aquí? Este sería el de B, ¿sale? Y el primer promedio me da 25 y le voy a restar el promedio de los negativos, que es 30. Y como resultado obtenemos menos 5 aquí también, ¿sí? El catalizador, recuerden, en este caso B es cantidad de catalizador. Por lo tanto, entre mayor cantidad de catalizador, menor es el rendimiento, ¿sí? La cantidad de catalizador tiende a disminuir el rendimiento, ¿sale? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no tienen dudas, sería todo por hoy. Ya pueden contestar el primer punto de la tarea, ¿sí? Ya pueden contestar el primer punto de la actividad. Y nada más déjenme... Ah, caray. Ah, es que aquí me había confundido, por eso yo quería mostrar esto nada más, ¿sí? Y aquí tengo lo otro, el de B, aquí está. Bueno, entonces déjenme nada más anotar, chicos. Les voy a poner aquí, ¿sí? En la actividad. Aquí ya les encargué yo la actividad 5. Nada más voy a comentar, ¿sí? Contestar el punto 1 y el primer, vamos a llamarle inciso, ¿sale? El primer inciso del punto 2 y del punto 3. A ver, vamos a que quede claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Lo voy a repetir, pero lo dije ahorita al inicio, ¿sí? El punto 1, todo. Es el efecto principal de cada uno, ¿sí? El de A, el de B, el de C y el de D. Entonces, en este punto, todo, ¿sale? Y del punto 2, nada más el AB. Del punto 2, por eso digo el primer inciso. Quiero decir AB nada más, ¿sale? Y del punto 3, el primer inciso también que le estoy llamando, es decir, ACD. Pero estos dos los van a poder contestar hasta que veamos la clase del viernes. El único que pueden contestar de una vez es el punto número 1, ¿sale? Espero que quede claro, ¿sí? Espero quede claro lo que escribí. Ahí se los dejo. Y no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, pues si está todo claro y si no tienen dudas ni comentarios, nos vemos el viernes. La actividad es para el lunes y pues sería todo por hoy. Hasta luego.